Estamos en el curso de antropología y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 3. Esta guía nos habla referente a los estadios prehistóricos, dice, de la cultura. La antropología hace un análisis, interpretación y establece que la humanidad o que las culturas indígenas pasadas tuvieron que atravesar ciertos periodos o ciertos tiempos en los cuales a través de esos cambios que fueron teniendo en el tiempo, pues así se fueron dando cambios en su forma de vivir, en su forma de ser, en su forma de pensar, su entorno fue cambiando y así pues ellos se vieron obligados también a cambiar. Pero la antropología pues lo habla o dice estadios prehistóricos de la cultura. Por otra parte, tenemos a la historia y la historia también hace énfasis de periodos o etapas que tuvo que vivir las culturas indígenas pasadas o tuvieron que vivir, en las cuales dejaron ciertos rasgos, dejaron ciertas características que hoy en día algunos se conservan, otros ya no están, pero pues a través de lo que se ha encontrado, pues se ha podido obtener información, la cual ha servido para poder respaldar la teoría, ¿verdad? Para poder decir, bueno, se dio de esta manera, surgió esto, vivieron de tal forma. Entonces, pues cuando hablamos de los estadios prehistóricos de la cultura, nos referimos a las etapas, a los periodos o a los tiempos que fue viviendo la humanidad desde sus inicios. Recuerde que el objetivo de la antropología es conocer al hombre, conocer su forma de vida, conocer su evolución o los cambios que éste ha tenido, cómo era en el pasado y pues obviamente cómo es hoy en día y quizá cómo se estime que sea en un futuro. Ese es el objetivo de la antropología, estudiar específicamente a las especies humanas. Realmente no se centra en el estudio de los animales o las plantas, ¿verdad? Claro que hace una aportación importante porque a través de pues ciertos estudios se ha podido conocer o determinar qué especies existieron antes, ¿verdad? De cuáles el hombre se abasteció, o de cuáles el hombre pues sobrevivió, ¿verdad? De cuáles hizo uso y pues desarrolló ciertas actividades, las cuales le permitieron su subsistencia y permanencia en la tierra. Entonces, es importante, pero en sí la antropología se centra en estudiar a la humanidad. Y vamos a ver acá que habla del salvajismo, la barbarie y la civilización. Si pueden apreciar ahí, pues habla del salvajismo y dice estadio inferior, medio y superior. En la barbarie, pues también habla del inferior, medio y superior. Y en la civilización, pues no tiene ninguna clasificación. Entonces, a continuación, vamos a ver por qué razón es que no hay una clasificación. Ahora bien, si hacemos una comparación entre la postura de la historia, vamos a ver que es similar a lo que estamos viendo ahora. Entonces, voy a compartirles aquí otro material em, para que ustedes puedan también ir comparando conmigo y que juntos pues vayamos viendo el análisis que hace la antropología y el análisis pues que hace la historia. Ahora, la historia habla de los periodos culturales de la época indígena y se enfoca de otra manera. La historia habla lo que nosotros vimos anteriormente como salvajismo, barbarie y civilización. La historia lo describe como el paleoindio, arcaico y formativo, que estas tres etapas son conocidas como el preclásico desde el punto de vista de la historia. En el caso de la antropología, se refiere al salvajismo en el estadio inferior, estadio medio y estadio superior. Entonces, veamos, la antropología por su parte habla de estos estadios y la historia habla de estos periodos, que son paleoindio, arcaico y formativo, es decir, el preclásico. Luego de eso se viene el clásico. Hay un clásico temprano y hay un clásico tardío, según la historia. La antropología no hace referencia
a dos etapas, sino la antropología hace referencia a tres etapas que son conocidas como dentro de la barbarie está el estadio inferior, el medio y el superior. En otras palabras, la antropología dice barbarie, la historia dice clásico. Y por último, en la historia se habla de un posclásico. Según la historia, el posclásico responde al proceso en donde ingresan los españoles al área de América y empiezan a conocer y se dan cuenta de que habían indígenas en esta parte del territorio, en esta parte del mundo, pues había población, pero esa población era indígena. Entonces, no es que se murieron, desaparecieron y ya no hay ninguno, sino que al momento de que intervienen los españoles, se da un fenómeno de transculturación. Ya expliqué estos dos términos anteriormente. Entonces, modifican su forma de vida, su forma de pensar, su entorno, empiezan a construir, les empiezan a enseñar. Entonces, aquí vemos que hay una forma de crecimiento, desarrollo ajena a la cual ellos venían trabajando, según la historia. Y en el caso de la antropología, dice que después de estar en la barbarie, en el inferior, medio y superior, se cae a una de las épocas donde la humanidad logró avanzar y acá ya no se dice posclásico, se dice civilización. Entonces se cree que aquí, pues ya su nombre lo dice, ¿verdad? Empezaron a ser más educados, más civilizados, empezaron a aprender, a interactuar, a crear. Entonces, para la antropología, el hecho del ingreso de los españoles al continente americano es un hecho significativo, es un hecho de aportación, así lo ve la antropología. Entonces vamos a irnos a él primero. Les explicaba esto para que vean pues que tiene mucha similitud con lo que dice la, la historia, ¿verdad? Y vamos a hacer esas comparaciones. Muy bien, ¿qué dice la antropología? El investigador Lewis Morgan trató de introducir un orden preciso en la prehistoria de la humanidad al establecer tres épocas principales. Entonces, el creador o el que propuso esta clasificación de etapas o periodos es conocido como Lewis Morgan. Y este pues habla de tres épocas. Ya hablamos que son salvajismo, barbarie y civilización. La primera, que es el salvajismo en el estadio inferior, ¿cuáles son las características de este periodo? Y dice, en este periodo encaja la infancia del género humano. El hombre permanecía en los bosques tropicales o subtropicales y vivía particularmente en los árboles. Los frutos, las nueces y las raíces le servían de alimento. El principal progreso de esta época fue el surgimiento del lenguaje articulado. Entonces veamos acá, el hombre estaba explorando. El hombre no producía, sino más bien el hombre consumía, que consumía todo lo que encontraba en su entorno, tanto frutos de árboles, de las plantas, como también pues consumía lo que son las raíces. Y pues aquí dice que una de las características de este periodo fue el lenguaje articulado. Según la antropología, el hombre tuvo que aprender a cómo hablar un idioma. Sí, tuvo que se fue desarrollando el habla a través de la interacción que tuvo con el entorno. Por su parte, recordemos que esta es una postura científica, no es una postura mitológica y tampoco es una postura teológica, es una postura científica. Entonces, para la ciencia, para el hombre, que se diera el idioma o que aparecieran los distintos idiomas, se dio porque el hombre fue imitando, escuchaba un ruido de, qué sé yo, de los animales, del viento, de las plantas, y entonces este lo imitaba. Y ahí es entonces en donde se crean lo que son los idiomas, según esta postura. Pero recordemos que hay un punto de vista teológico, ¿verdad? En el cual, pues, Dios es el creador, Él es el que a Él se le puede atribuir esta gran invención, ¿verdad? Como dije desde un inicio, recuerdan, la antropología, cuando empieza a hacer estudios, lo hace con un enfoque mitológico, teológico y etnológico, pero de estos tres
el primero que surgió fue el enfoque teológico. Entonces, por esa razón es que la teología está presente, no por el hecho de que de esta se mantenga la antropología o sustente algo que dice la antropología, sino porque contrarresta la postura científica de un estudio antropológico. Ese es el objetivo. Ahora bien, veamos, dice, bueno, no hablaba, entonces surge el lenguaje articulado, es decir, que se comunicaba a través de las señas. Y si bien es cierto, pues los seres humanos tenemos la capacidad de que sin decir una palabra podemos transmitir información y hacemos esto con el uso del lenguaje corporal, ¿verdad? Señas con las manos, con el cuerpo, con el rostro, enviamos información. Entonces, según la antropología, en el periodo del salvajismo, en el estadio inferior, el hombre pues era prácticamente el hombre subsistió y vivió eh, por el entorno, por lo que tenía. No se dedicó a crear, no se dedicó a producir. Esa es la postura de la antropología. Y veamos en la historia. Aquí hay algunas, a través de este cuadro podemos ver algunas imágenes o algunos puntos más claros. En el Paleoindio, que digamos que es el estadio inferior de la barbarie, dice, cazadores de grandes mamíferos de clima frío, como bisontes de largos cuernos, mamuts, megaterios, caballos salvajes. Cazadores de animales pequeños, recolectores de frutos silvestres, utilización de la punta de proyectil, raederas y otros objetos de piedra. Entonces aquí vemos que el hombre más, como vuelvo y repito, se dedicó a consumir los recursos que estaban en su entorno. Esto fue dentro de la etapa del salvajismo en el estadio inferior y empieza a cambiar. eh, Vamos a ver, se recuerdan que la semana pasada hablábamos de la evolución, las teorías de la evolución. Y se recuerdan que Darwin pues plantea y dice que el hombre, bueno, primero surgen moléculas, surgen ciertos órganos o microorganismos que se encontraban en el espacio, que se fueron desarrollando, que a la manera en que fueron teniendo contacto con otros, pues fueron creándose más complejos y así fue como se crearon las primeras plantas, los primeros animales y del animal que fue evolucionando y evolucionando aparece una especie de mono y este también pues evoluciona en otras especies hasta llegar al hombre actual. Eso lo dice la antropología en la postura científica. Y así como esto, que el hombre no, según la ciencia, el hombre pues no tenía conocimiento, el hombre fue explorando, pues así fue haciendo uso del recurso. Y hay una transición entre el estadio inferior y el estadio medio del salvajismo, en donde ya empiezan a crear instrumentos tanto de trabajo como ya empiezan como a observar su entorno, a detenerse en su entorno y poder apreciar los recursos que tenían, ya empiezan ellos a crear, ya no solo a consumir, sino que según la antropología, pues empieza a crear. En el estadio medio del salvajismo, dice la antropología, que se caracteriza por el uso del fuego y la utilización de los peces, moluscos y otros animales acuáticos como alimentos del ser humano. El hombre, siguiendo el curso de los ríos y las costas de los mares, pudo extenderse sobre la mayor parte de la tierra. Los instrumentos de piedra sin pulimentar pertenecen a este periodo. La población de nuevos lugares y el afán de otros descubrimientos aunados a la expresión y utilización del fuego dio lugar al empleo de alimentos como los tubérculos farináceos. De igual manera, con la invención de las primeras armas surgió la caza como un complemento a la alimentación. Entonces, veamos, esto lo dice la antropología, ahora veamos qué dice la historia. Del paleoindio, entonces empiezan a surgir herramientas o empezaron a crear, mejor dicho, lo que es la punta de proyectil, que era a base de piedra, y era una forma que ellos utilizaban para poder cazar a los animales grandes. Según la historia, dice que la parte de Norteamérica, desde Alaska hasta parte de Estados Unidos, México, estaba congelada porque en ese periodo, en esa época, los glaciares se congelaron, se congeló toda la parte, casi toda la parte norte, el estrecho de Bering. Entonces, pues habían solo animales de clima frío. El hombre no podía subsistir de lo que es
el recurso natural en su mayoría, sino más bien subsistir de la caza. Entonces ellos con esa necesidad de subsistencia empiezan entonces a dedicarse a ciertas actividades. Y aquí veamos y dice, en el arcaico, que sería el estadio medio del salvajismo, dice, se dan las primeras horticulturas, formación de la flora y fauna actuales, cambios de vida de nuestros primitivos y la recolección de moluscos. Entonces se da cuenta que estamos viendo pues similitudes, ¿verdad? O sea, si hacemos una comparación, pues vemos rasgos y características bastante similares. Claro que aquí es la historia y por otra parte es la antropología, pero al final pues ambas se están refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Entonces, luego de eso ya, bueno, ya van avanzando un poquito más, ya empiezan a interactuar con su entorno, ya empiezan a obtener otros recursos, ya empiezan a subsistir de otros medios y van avanzando, van aprendiendo, se van desarrollando un poquito más, luego caen al estadio superior del salvajismo. Dice, este periodo inicia con la invención del arco y la flecha, posibilitando que la caza fuese una de las ocupaciones normales del hombre. Se encuentran indicios de la residencia fija en aldeas, producción de vasijas y utensilios de madera, teniendo tejido a mano con fibras, cestos, no, perdón, aquí voy a regresar porque vamos a ver aquí, ahí está. Vamos a ver, se encuentran indicios de la residencia fija en aldeas, producción de vasijas y utensilios de madera, tejido a mano con fibras, cestos trenzados con juncos e instrumentos de piedra pulimentada. Dice el arco y la flecha fueron para el salvajismo lo que la espada de hierro fue para la barbarie y el arma de fuego para la civilización. Entonces aquí ya se desarrollan un poquito más, producen y ya empiezan a crear. Aparecen las artesanías como parte de las actividades a las que se dedicaron, desde la elaboración de la cerámica, la creación de utensilios de madera, el tejido a mano o la elaboración de vestimenta. Empieza lo que es la cestería, y pues también se da la creación de más instrumentos a base de piedra. Esto es lo que dice el estadio superior del salvajismo. Pero en este caso estamos hablando de que aquí hay una transición, hay una etapa entre lo que es el paleoindio arcaico y formativo, porque ve aquí, en el formativo dice estatuas, aldeas, desarrollo de la agricultura, difusión de textiles, cerámica y cestería, inicios de cestería y cerámica. ¿Se da cuenta? Entonces, estas tres, la historia los habla de esta manera y la antropología pues los da de otro punto de vista. No es que esté mal ninguna de las dos, solo que pues cada ciencia tiene un enfoque de estudio. Entonces, el punto aquí es comprender que según la antropología, y pues vemos que es algo natural, ¿verdad? El hombre cada vez conforme va teniendo contacto con su entorno, va adquiriendo nuevos conocimientos y va avanzando, se va desarrollando conforme va creciendo, va ampliando su mente, van ampliando sus posturas, sus ideales. Y pues aquí vemos que la humanidad, desde el inicio, la humanidad ha ido teniendo esos cambios o esas etapas en las cuales se ha tenido que adaptar o ha tenido que indagar o ha tenido que explorar en su entorno y de ahí pues subsistir, ¿verdad? Entonces son algunos puntos esenciales. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque recuérdese que, como le decía a un inicio, el enfoque o el objetivo de la antropología es conocer a las sociedades, es conocer a las culturas, es conocer su forma de vida, su forma de pensar, pero hoy en día, actual, pero si decimos hoy en día es esto, ¿cómo es que llegaron a esto? Entonces, para ello es necesario retroceder al pasado y poder explorar entre los elementos, entre los recursos que han quedado como parte de los rasgos y características. Por ejemplo, para estudiar a la cultura maya tuvieron que hacer estudios en los sitios arqueológicos, cuando se han encontrado, se han hecho excavaciones, se han encontrado vasijas, se han encontrado ciertos restos fósiles. Entonces ahí entra la importancia del estudio y a través de ello pues se ha obtenido información la cual permite pues ahora tener una base, ¿verdad? ¿Realmente podemos decir que así fue? No. Podemos decir que pues pueda que sea así o pueda que no, pero son
A través de la investigación son las aportaciones, es la información que se ha podido obtener de cómo es que la humanidad, pues, fue desarrollándose. Entonces, estamos hablando de las etapas de desarrollo del hombre o de la humanidad según la antropología. Recuerde que habla de 3: salvajismo, barbarie y civilización. Por cuestiones de tiempo nos vamos a detener hasta acá. Recuerde que esta es la primera parte de la guía número 3.